Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, Amén. sí. Somos la niña de sus ojos. Amén. Amén. Y que al final sus propósitos es para bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de la autoridad. Hemos visto que Jesucristo tiene autoridad con los ángeles contra los principados y potestades, ¿verdad? Ahora vamos a ver que Él tiene autoridad para salvar y para juzgar. Amén. Sabemos bien que para llegar a nuestro Padre, Jesucristo es la vía, ¿verdad? La única vía para llegar al Padre. En la actualidad, yo digo que no nomás en la actualidad, yo creo que en todos los tiempos hay un espíritu de temor y un espíritu de engaño, ¿cierto? Porque esto, ¿sí? En tiempos pasados ha estado creciendo esto de que la gente, en vez de buscar lo que realmente es, que es Dios, se van a buscar otros lados, otras cosas, para llenar esos vacíos, para llenar o tener paz. Y eso es lo que hace el enemigo. Los engaña. Yo creo que en este buscar de una guía espiritual es lo que pasa. Hace 8 días alguien hizo un comentario. Decía que esta persona era ateo, pero ahora está adorando a la Santa Muerte. Cuando le compartía la palabra, fíjense cómo fue el engaño. Una vía, en vez de buscar quién es el que salva la realidad, que es la que nosotros estamos viviendo, se fue para otro lado. Para la muerte. Para la muerte. Por querer regresar a alguien a su lado, se fue equivocadamente. ¿Por qué? Porque hay ese temor, ese espíritu de temor y ese espíritu de engaño. ¿Sí? Vamos a leer en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Yo lo voy a leer. Amén. Amén. Fíjate bien cómo dice el apóstol Pablo, a los gobernantes, ancianos y escribas de su tiempo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Aquí claramente nos está diciendo que Jesucristo tiene la autoridad para salvar y que no hay ningún otro nombre ni autoridad fuera, ¿sí?, de Jesucristo. Él es nuestra piedra, es la piedra de edificación sobre nosotros, porque Él es cabeza, ¿sí?, cabeza de estos templos, cabeza de todo lo que nosotros formamos. ¿Qué nos dice en Hechos 4:11? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. 4:11. Perdón, 4:11, ¿verdad? Sí. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Amén. ¿Qué nos dice? Yo voy a leer. Tú tienes Juan 5, 22, 23. Juan 5, 22, 23. Sí. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honra al Padre que Él envió. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí estamos viendo en este versículo que nos dice que es el único que tiene derecho para juzgar, no nosotros, Así es. sino que Jesucristo
Y porque Dios o el Padre le plació darle esa potestad o esa autoridad a él, ¿sí? Se lo delegó, le delegó esa autoridad. También lo vemos en Hechos, capítulo 17, versículos 23 al 24. ¿Hechos qué? 17. ¿Sí? Del 23 al 24. Yo se los leo. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿sí está bien? 26. Sí. Ajá. Hallé también un altar en el cual estaba, fíjate, en el cual estaba esta inscripción. Esta inscripción, perdón. Al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué nos dice aquí? Que Él habita en todos lados, ¿sí? Y nos vamos rápidamente al versículo 31 que dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Wow! Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Por tanto, como se los dije hace ratito, bueno, hace un momento, Él puede designar a quien guste para poder salvar y juzgar. ¿Y a quién fue el que le dio esa autoridad? A su Hijo Jesús. ¿Ven? Con lo que les dije al principio, que ese vacío, ese temor que hay en la gente, se van a refugiar a donde eso, o no podemos, ¿qué podemos decirle? Ahora sí que una religión contraria a la fe cristiana o la contraria a Dios, creen que les va a dar salvación, creen que los van a salvar y que va a hacer muchas cosas. Pero sabemos bien que ese tipo de, ¿qué podemos decir? Hechicerías, creencias, piden algo, ¿verdad? Cambio. ¿Y qué pasa? Se condena. ¿Qué pasa? Si no hacen lo que están pidiendo. ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Qué nos pide a cambio? Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. No nos pide nada a cambio, nada más que lo amemos, le agradecemos. Nunca nos va a pedir algo a cambio. En cambio, ejemplo, la Santa Muerte, a los que la adoran, sí pide algo a cambio. ¿Sí? Aquí estamos viendo tanto quién tiene la autoridad para salvar como la autoridad para juzgar. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos ven en todos lados, lo que conforma nuestro mundo, tarde o temprano vamos a ser juzgados. Tarde o temprano nos vamos a presentar delante de nuestro Padre, quien es el que nos va a juzgar con justicia. Y es algo aquí que yo vengo pensando que estaba leyendo. Pero ¿acaso nosotros, que digamos, pero si yo voy los domingos, te adoro, hago esto, hago lo otro, pero aquí nadie se va a escapar? Y otra cosa también pensamos, o no sé si lo llegamos a pensar alguna vez,
que Dios no nos ve. Hay quien que sí lo piensa, ¿sí? Que piensa que nunca será visto de lo que hace oculto. Pero Dios nos ve, lo ve desde los cielos. Y Él lo sabe, Él sabe lo que está sucediendo dentro de nosotros, de lo que estamos pensando. Pero a veces, cuando lo pensamos, recapacitamos y dijimos, no se puede, no podemos hacer eso. Esto es gracias a que aún hay algo dentro de nosotros que nos impide que no lo hagamos. Y eso es también parte de nosotros, que es el Espíritu Santo. Aquí nosotros, como hermanos en Cristo, estamos creyendo en Él, ¿verdad? Que Él vino para salvarnos, que nosotros vivimos para Él y que vamos a estar haciendo su voluntad. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero Él siempre va a estar, Él siempre va a estar ahí para darnos este siguiente paso, que sería cuando recapacitamos y continuamos. Yo creo que todos hemos estado en estas ocasiones, ¿verdad? O en estos supuestos. De que digamos, Señor, pero en ti, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos profetizado, pero a veces Él nos va a decir un día, pero no a ti, yo te conozco, no me importa eso, te conozco. Apártense de mí. Ay, ¿qué fue, no? No. Fíjense bien por qué lo digo. ¿Me prestas mi planita, por favor? Gracias. ¿Mandé? El profetizar o echar fuera demonios Él no nos va a reprochar por eso. Está bien porque la palabra nos los dice, ¿sí? Aquí el problema es qué tan cercanos estamos con Jesús, o cómo nos estamos manteniendo cerca de Él. Eso es lo que nos va a decir. Está bien, lo hicimos, lo hemos hecho. Pero lo importante es también cómo tenemos ese conocimiento de la autoridad de Cristo a nosotros. En nosotros, ¿nos está sirviendo o no nos está sirviendo? ¿Y cómo nos va a servir con esa revelación que hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué le pasó? Un ejemplo a Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso. ¿Qué le pasó? Lo dejó ciego, ¿cuántos días? Luego Dios puso así cuando estaba leyendo, estudiándolo, esto, vamos a hablar sobre eso, vamos a que profundizar. ¿Qué tan importante fue para Saulo de Tarso al volverse Pablo? Aquí vemos rápidamente que a Pablo había alguna oscuridad. Sabemos bien que él era, sabía ahora sí que de todos lados la palabra se la sabía también. La ley. Y la seguía tan al pie de la letra, ¿sí? Pero Dios ya tenía la mira hacia él. Y esto es porque Pablo era orgulloso y había religiosidad en él. Y es lo que pasa también luego en nosotros, que hay algo todavía ahí, ¿sí?
Y cuando nosotros empezamos a reaccionar a esa autoridad, Jesucristo empieza a trabajar en nosotros. Quiero leerles esto rápido. Vemos aquí que a través del orgullo de la religiosidad empieza con una prepotencia casual que se transfiere de la cabeza, llena de grandes títulos. Fíjense bien cómo era Pablo. Y baja hacia la carne, hasta que enfrentas la autoridad de luz traspasando los cielos de tu mente, razonamiento y conocimiento, de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo, dejándote ciego al mundo de tu conocimiento espiritual, anímico y físico. Y es cuando empezamos nosotros a reaccionar a otra autoridad, que es la de Jesucristo. ¿Sí? Yo sé que hemos recibido muchos de nosotros un chispazo de luz en nuestros cuerpos, hemos recibido sanidades, pero algo nos sigue, estamos sumergidos en algo todavía, ¿sí? Y ante los ojos de Dios, seguimos en eso. Pero acuérdense que como Dios es tan caballeroso, que sigue habiendo esa misericordia hacia nosotros, ese amor, ¿sí? La palabra ha sido plantada en nosotros, ¿sí? La conocemos. Pero, ¿qué pasó a Pablo? Vino Jesucristo a alumbrar su vida para que él volviera a ver. Pero, ¿qué es realmente lo que le pasó a Pablo? ¿Por qué lo dejó ciego? Más bien, ¿qué le enseñó a Pablo dejándolo ciego? Vamos a leer igual Hechos. Es Colosenses, capítulo 1, versículos 11 al 14. Amén. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Tenemos aquí un privilegio, es la herencia, esa gran herencia de Cristo, porque vamos a estar participando de esta herencia de luz, ¿sí? Lo que les decía sobre Pablo es que primeramente lo dejó ciego para que él aprendiera a obedecer, ¿sí? Segundo, para que aprendiera a ser humilde y permitir que otro, quien no tenía renombre, le impusiera las manos y orara por él para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y tercero, debía aprender sumisión. Y Pablo se sometió a Ananías. ¿Quién era Ananías? Un hombre común y corriente, que él obedeció cuando Dios o Jesucristo le dijo: ve y ora por Pablo, impon manos. ¿Y qué pasó? Que volvió a ver, porque lo único que hizo Ananías fue: voy y oro. No, ¿quién era? No sabía ni quién era. Voy y oro. Pero estando así 3 días ciego,
fue lo que aprendió a ser obediente, a ser humilde, a aceptar la oración de otro, ¿sí? Y aprender la sumisión de quién, hacia quién, hacia Dios, hacia Jesucristo. Lo que quiere decir aquí que nosotros podemos quedarnos ciegos a ver lo que el mundo está pasando. ¿O quieren que sigamos viendo lo que está pasando en el mundo espiritualmente? Pero hay otra ceguera, que no es precisamente la que vivió Pablo, sino que a veces no queremos ver lo que ya es. ¿Qué nos dice en Juan 8:12? Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Nosotros podemos estar diciendo, o cuando estén nuestras oraciones, decirle: yo sé acerca de tu autoridad, Jesucristo, yo la reconozco, ¿sí? Pero en nada nos sirve si no podemos creer en ella. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele quién es Jesucristo, ¿sí? Esa debe ser una revelación día a día. Entonces, sabemos bien que Pablo, cómo vivió y cómo fue transformado. Y así es lo que estamos haciendo nosotros, siendo transformados y reconociendo quién tiene autoridad sobre nosotros, quién tiene la autoridad de salvar y de juzgar, ¿sí? Y si nos manda a orar por X persona, así como lo hizo con Ananías, porque él no replicó, sino simplemente obedeció. No vamos a reclamarle ni vamos a preguntarle y cuestionarle: ¿por qué a mí? ¿Soy yo qué? ¿No? ¿Por qué no escoges a otro? A él. ¿Sí? Aquí es lo que estamos viendo, que tenemos que vivir esa revelación día a día. Porque ya lo sabemos, ya lo aceptamos, sabemos y lo reconocemos, pero la tenemos que vivir día a día. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito sea, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, porque sabemos bien y lo volvemos a reconocer, que tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que murió por nosotros en esa cruz. Tú eres, Padre. Tú eres, Señor, nuestra autoridad. Y así como tú mandaste a Ananías, sabemos bien que así nos estás mandando a nosotros. Nos estás pidiendo que hagamos, Señor, día a día, que te obedezcamos, que seamos el Ananías o el Pablo, Señor, que reconoció que tú eras su Salvador y que con ese amor Él se ofreció para
ir y predicar lo que tú le habías puesto en su corazón. Así nosotros también, Padre, hoy reconocemos que tu autoridad sobrepasa cualquier entendimiento y esa autoridad viene conjunto a ese amor que tú tienes hacia nosotros. Gracias, papito lindo, gracias. Porque en nuestras oraciones pondremos que el Espíritu Santo nos siga revelando esa autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. Que no nada más se quede en nuestros pensamientos, sino que baje y esté en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias. Nos vemos el próximo domingo.